Buenas tardes. En la cuarta sesión del ciclo de narrativa del siglo XXI le corresponde hoy el turno a la novela que publicó Lorenzo Silva, El mal de Cordeira. Estamos ante un autor que es deslumbrante por muchos aspectos. Es decir, si nos acercamos a toda la producción literaria que él ha llevado a cabo, nos daríamos cuenta pues, de la diversidad de asuntos y de temas de que se ha ocupado y siempre con una línea de experimentación formal para ir probando nuevos esquemas narrativos, nuevos procesos de construcción de esos mundos posibles, que es el subtítulo de nuestros ciclos, las perspectivas que va creando internamente en todas sus obras para ir buscando intrigas argumentales que así lo puedan apoyar esa experimentación le lleva, por ejemplo, a poner en juego novedosos marcos pragmáticos, como os indico, que hasta ahora pues serían impensables. Por ejemplo, él ha escrito dos novelas cuyo final dejó abierto para que lo decidieran los receptores: La isla del fin de la suerte y Muerte en el reality show, ¿no? Una a través de la web, otra a través de la publicación en suplementos semanales de un periódico, y según los lectores iban tal o cual línea de desarrollo, pues así Lorenzo Silva iba viendo, ¿no?, cómo podría darle un cierre a esa novela. Lorenzo Silva tiene muchas perspectivas también de autoría, ¿no? Aquí tenéis una novela y tiras de aquí, firmada por Patricia Kral, que es un seudónimo suyo. Y sabéis que junto a Trujillo, además de poner en juego un sello editorial desde el año 2012, me parece, llamado Playa de ha creado dos series policiales con personajes distintos. En 2016, Nada Sucio, una detective llamada Susana Ruiz, y ahora en 2019, Si esto es una mujer, con una inspectora, Manuela Mauri. Parece que habrá otra entrega, esta segunda serie policial. También a mí me llamó mucho la atención cuando apareció la novela Música para feos de 2016, porque si uno la lee a través de la versión en EPUB, se encuentra con unas palabras que están marcadas en azul y que corresponden a unas canciones cuyos enlaces puedes pinchar, te lleva a Spotify o a alguno de estos repositorios de canciones, y es que la trama sentimental que se va anudando en esa vela está girando en torno justamente a ese desarrollo de canciones, ¿no? Es decir, estamos con una búsqueda continua de sorpresas, ¿no?, con las que el aspecto no solamente de la novela concebida como libro queda totalmente superado, ¿no? También él ha puesto en juego desde hace una serie de años unas entregas llamadas Zip, que son cuentos cortos, siempre con una referencia a los sucesos reales de nuestro tiempo. Si habéis leído a Lorenzo Silva, pues podréis ver que esa es una de sus mayores preocupaciones. Es decir, continuamente escruta el mundo. Eh, las situaciones reales, ¿no?, el acontecer cotidiano de los seres, tanto en el transcurso político como humano, sobre todo, y en buen a los personajes que va creando se generan desde esas posiciones que os acabo de indicar. Es decir, ahora mismo tiene una producción de casi 70 libros. De ellos hay 15 novelas y 12 que están dedicadas a la serie de la que vamos a hablar. Pero antes de entrar justamente en los textos en el texto que tenemos elegido, sí quisiera señalaros que hay unos conductoras en estas obras. Por una parte, como os decía antes, la preocupación que tiene Lorenzo Silva de analizar la identidad del ser humano.
sociedad suele ser alienante, frustradora, y el ser humano pues acaba siendo pues devorado, ¿no?, por toda esa serie de peligros, ¿verdad?, que lo acechan. Y ligado a esa preocupación ética está el continuo análisis del rumbo de la historia. Y es una preocupación en Lorenzo Silva que se ve en toda su producción. Por supuesto, se centra en la historia del siglo pasado, del siglo XX, conflictos, guerras, ¿verdad? Intenta determinar las raíces de esas guerras, apreciar el impacto, la construcción de los nuevos esquemas de pensamiento, y ahí van surgiendo pues toda una serie de preocupaciones que están marcadas en ese... perdonad un momentito. Ya estoy aquí, lo siento muchísimo. Os decía entonces que el análisis, ¿no?, ese de la historia, de los conflictos, de las guerras, lo vemos, por ejemplo, en las novelas que tenéis aquí marcadas, ¿no?, la Revolución Soviética, la flaqueza bolchevique, pero no trata solamente de eso, ¿no?, sí que hay distintas líneas, distintos planos argumentales. Tenemos luego, por ejemplo, el final de la Segunda Guerra Mundial, como desarrolla también con una trama muy compleja, porque desde el presente se suele remitir, ¿no?, y esa será una de las clases que tendremos que aplicar para el análisis del mal de Corcira, desde el presente acercarse al pasado, o por ejemplo la guerra de Marruecos, a la que he dedicado pues 4 volúmenes, ese periodo tan conflictivo de los años 20 al año 27, en buena medida porque los dos abuelos de Lorenzo Silva participaron en esos conflictos, y uno murió de ellos. Publicó 2 novelas, Carta Blanca, El nombre de los negros, justamente, ¿no?, sobre esa guerra, la guerra civil. Por ejemplo, recordarán tu nombre en 2017, en donde nos está hablando, ¿no?, del intento, del modo en que en Barcelona logró defender la legalidad republicana, precisamente el general de la Guardia Civil, el general frente al frente golpista, que en este caso lo dirigía el general Codit el 19 de julio. La guerra de Afganistán también, que diríamos, bueno, es que es un conflicto que nos pilla enteramente lejos. No, allí una de las tramas narrativas que ha creado para la serie de Bevilacqua y Chamorro pasa justamente a ese frente, porque hay un destacamento de la Guardia Civil que se encuentra allí instalado, ¿no? Entonces podéis ver la dimensión, ¿no?, del universo narrativo de Lorenzo Silva es realmente amplia. Y aquí tenemos, y sobre todo lo he traído más que nada para que veáis la dirección que encabeza el conjunto de las obras dedicadas a serie que ha llegado al mal de Corcira en 2020. Lorenzo Silva tiene una página web extraordinaria. Para mí es una de las mejores páginas web de escritores que yo he podido encontrar en la red. En buena medida por todas las informaciones, los enlaces, se preocupa por facilitar las novedades tal y como van, que diríamos, bueno, pues es normal, un escritor pues tiene que darse a conocer en este sentido, pero el compromiso ético del que estamos hablando está tan arraigado en Lorenzo Silva que hay una pestaña en la página web que él llama zona desdinizada, como si fuera desmilitarizada, pero desdinizada, para facilitar materiales suyos, literarios, conferencias, ensayos. Hay datos cortos protagonizados por esta pareja de Bevilacqua Chamorro, totalmente gratuitos, abiertos. Entonces visitad esta página porque estoy seguro que la vais a tener si
le cogéis a Lorenzo Silva el tranquillo como una página que os va a facilitar el conocimiento de una de las obras pues, más ambiciosas en el buen sentido de la palabra, plurales y sobre todo comprometidas con todos los males que acechan a la sociedad, ¿no? Yo creo que eso, en este caso, el origen de estas dos figuras, Bevilacqua y su compañera Virginia Chamorro, tiene fundamentalmente ese fin. En muchas entrevistas que le han preguntado, ¿no?, a Lorenzo Silva sobre el sentido, ¿no?, de esta saga o esta serie que a fin de cuentas pues entra dentro de los parámetros de la novela negra, ¿cuál es realmente? Y él lo ha señalado, el enfrentamiento con el mal, es decir, a él no le preocupa intentar abrumar al lector con episodios que lleguen a ser truculentos, desagradables, como podemos encontrar en otro tipo de, y no voy a mencionar, de series policíacas, sino realmente busquen, ¿no?, los procedimientos para lograr restablecer la justicia y que al menos pues haya personas con una integridad humana y al mismo tiempo moral suficientes como para que ese fin se cumpla, ¿no? Así nacen estos personajes. Como en 1998 lo tenéis ahí en la cuadrícula inferior, en el lejano país de los estanques, que es la primera entrega de la serie, pero que está fechada en 1995, porque él siempre pone al final, como hacen muchos escritores, el donde la termina, ¿no?, y el periodo de tiempo de composición de la misma está fechada en 1995 y aparece en el año 98. Ya había publicado otras novelas de gran interés en ese sentido. Si he hecho esta presentación era sobre todo para que vierais que, bueno, es cierto que decimos Lorenzo Silva, inmediatamente estamos pensando en esta trama de novelas, de estos dos personajes, ¿no?, que pertenecen son investigadores de la Guardia Civil, Rubén Bevilacqua, Virginia Chamorro, y la fama, efectivamente, se la han dado ellos. ¿Por qué? Porque son numerosos pues, los lectores que siguen cada una de sus entregas y además ha tenido un éxito avalado por distintos premios, es decir, la primera obra del año 98 fue ya premio El Ojo Crítico, la segunda, El Alquimista Impaciente, recibió el premio Nadal y la séptima, La Marca del Meridiano, fue premio Planeta, pero él muchas veces ha dicho que quizá el galardón que más le ha importado y que debe precisamente al desarrollo de estas obras es que se le nombrara en 2010 Guardia Civil Honorario, en fin, era una forma, ¿no?, de reconocer también lo que ha hecho Lorenzo Silva por este cuerpo, ¿no?, de la Guardia Civil, que es uno de los objetivos, como veréis enseguida. Entonces, cuando estamos analizando obra de esta serie, en este caso ya nos metemos en los textos que he ido eligiendo y bueno, veréis que en fin, quizá mi torpeza, ¿no?, tanto en las presentaciones como a la hora de escanear los textos, pues los que ya habéis estado conmigo en clase la conocéis, que le vamos a hacer, ¿verdad? Uno llega hasta donde puede. Pero bueno, sí que quería señalaros que cuando uno abre, pasa, coge la portada, abre, ¿no?, entra en el texto, se encuentra pues eso que hemos llamado segmentos paratextuales, ¿no?, que comienzan a envolverlo y comienzan a permitirle ver las huellas personales de Lorenzo Silva, el cuidado, ¿no?, con el que va rodeando de citas y de elementos en el universo, ¿no?, que va creando. Siempre los títulos son magníficos.
¿no? Cada uno de ellos plantea un enigma, como el lejano país de los estanques, ¿no? Parece evidentemente que es o la marca del meridiano, ¿no? La niebla y la doncella, este mismo, el mal de Corcira, es decir, es un enigma que tiene esto que ver, es decir, no podemos captar ya desde el título, ¿no? El hecho de que vaya a ocurrir un crimen y de que se vaya a iniciar, ¿no? Pues la investigación pertinente para poder aclarar los resultados. Bueno, el título siempre plantea ese elemento sorprendente. Hay una advertencia usual, que diríamos, bueno, esto es casi obligado, pero en donde Silva nos está siempre diciendo que a pesar de que esto es una obra de ficción, los lugares son reales, ¿no? Son tan reales que, lógicamente, pues él ha viajado hasta esos lugares, ¿no? Y se ha documentado perfectamente, ¿no? Y ha dado, en fin, unas pautas para poder transmitir la sensación de realidad, ¿no? A la que está aludiendo, y también los hechos de los que se ocupa. Luego ya, claro, la trama va inventando, porque indudablemente los personajes que van apareciendo pues vienen arrastrados por toda la serie de acontecimientos del orden de la ficción. Desde la primera novela, Lorenzo Silva estableció la costumbre de colocar una cita de una obra que diríamos, ¿qué tiene esto que ver con las novelas policíacas o con la literatura contemporánea? Y es una cita que va sacando del Lapidario, una de las obras que ordenara traducir a Alfonso X el Sabio, que si uno la va leyendo con atención se da cuenta de que Lapidario es el libro de las piedras. Y las piedras, muchas de ellas eran consideradas beneficiosas o perjudiciales, otras eran talismanes, por supuesto que entran todas las gemas y piedras preciosas en este sentido. Entonces, ahí ya tenemos un valor simbólico que nos va a advertir sobre el proceso narrativo que luego se va a poner en juego, ¿no? Aquí leemos, del 13º grado del signo de cancro o de cáncer es la piedra a que dicen plumbo, plomo en latín. Efectivamente, van a ser unos tiempos marcados por el plomo, marcados por la guerra. Es decir, marcados, lo veis inmediatamente debajo, por la guerra civil que va a librar el grupo armado de ETA contra el Estado español, ¿no? Entonces ese plumbo nos va ya también a servir de engarce, ¿no? Con las líneas narrativas que vamos a encontrar después. Los títulos, cada capítulo tiene un título, ¿no? Por ejemplo, el primero es así, esto no es una ciencia exacta. Y diríamos, bueno, ¿qué forma de titular es esta de un capítulo? ¿Qué quiere decir esta frase? Cada frase que se utiliza al frente del capítulo ha sido sacada del propio capítulo y muchas de ellas corresponden a frases dichas por personajes. Cuando uno se la encuentra y lo va leyendo, entiende de dónde viene esa referencia y por qué se le da tanta importancia justamente a ese proceso, ¿no? Ese rótulo que se ha colocado en ese comienzo. Y luego hay una línea que es común también en casi todas las novelas de esta saga, que son las lecturas de Bevilacqua, del protagonista. Es un personaje que es muy culto, que tiene una carrera universitaria, que ha hecho psicología, que no la ha para nada, y que tuvo que ganarse la vida y hizo unas oposiciones para entrar en la Guardia Civil a ver si le gustaba o no le gustaba, ¿no? Y desde entonces pues ha seguido ahí, pero es muy leído, ¿no? Y entonces todas sus lecturas van entrando también en correspondencia con las situaciones a las que se va enfrentando. Las lee, habla de ellas, comenta pasajes con los compañeros y esas reflexiones indudablemente abren una línea de intertextualidad dentro de la propia obra. También se nos anima, ¿no? Muchas veces a acercarnos a esos textos referidos, ¿no? En esas lecturas. Aquí, por ejemplo, está leyendo La guerra del Peloponeso del historiador Tucídides, que va si me lo permitís coloquialmente, al pelo, ¿no? De lo que verdaderamente es ese conflicto que, bueno, pues también, aunque vosotros ya no lo habéis sufrido
tanto, pero sí lo tenéis que tener en la memoria histórica más reciente como una de las páginas más oscuras y negras desde la transición, ¿no? Entonces, esa idea de la guerra civil la va a encontrar en esta obra de Tucídides. Estamos ante una organización narrativa muy cuidadosa. Todo lo que nos llega nos viene dicho por un narrador homodiegético que es el propio Bevilacqua. Estamos ante un personaje, como os decía, pues con una gran cultura, ¿no? Y que sorprende a todos, ¿verdad? Por las referencias con las que es capaz de analizar o de reflexionar sobre los hechos, ¿verdad? Que se van sucediendo. A la vez es un personaje muy irónico, escéptico en cierta manera, contrario al poder, ¿no? Al poder que ha sido ganado, pues bueno, pues por medios fraudulentos o por medios demasiado rápidos. No voy a decir que sea un antisistema, ni muchísimo menos en este sentido, ¿no? Pero sí que recela de bastantes de los mecanismos con los que los sistemas políticos acaban afirmándose. Pero luego te encuentras con un personaje que es muy entrañable, tiene una humanidad enorme, que en sus comentarios para ayudar a todos los compañeros que pertenecen a su grupo, ¿no? Pues son realmente valiosos. Es un narrador que situaríamos con esta especie de combinación que veíamos, como recordáis, es X omnisciente, ¿no? Claro, él ya sabe todo, ¿no? Pero está procurando entregarle al lector un grado de ciencia para que vaya entrando, ¿no? En el conocimiento de los sucesos que va dando cuenta. Pero hay determinados momentos en que está diciendo, hace 2 años, hace tantos años, claro, hay una omnisciencia que como parte de la trama le afecta a él, pues la pone en juego cómo quiere y en el momento, ¿no? En el que quiere. Y al mismo tiempo es confidente, es decir, gana nuestra confianza de una forma absoluta. Detalles que uno reconoce si se ha leído las obras de la serie de Bevilacqua Chamorro y que le serían realmente también casi necesarios, ¿no? Porque uno los echaría de menos. Por ejemplo, aquí en esta novela hay un detalle que falta, ¿no? Y que yo cuando la iba leyendo decía, bueno, aquí falta esto, ¿no? Y es la costumbre que tiene el personaje de Bevilacqua de llevar siempre un soldadito de plomo para pintar con mucho cuidado en los momentos en que necesita desconectar, ¿verdad? Y que quedarse calmado, pero tiene ser siempre un soldado de un ejército que ha sido derrotado, ¿no? Con lo cual, bueno, eso ya nos da también otro valor, ¿verdad?, al talante del personaje. Bevilacqua, eso le permite a Lorenzo Silva generar, en fin, breves episodios de comicidad, ¿no? Porque casi nadie coge a la primera el apellido para poderlo llegar a pronunciar. Lo tenéis ahí, por ejemplo, en la página 89, que corresponde a una línea del pasado, la primera vez que conoce a quien siempre va a ser su superior, Pereira, que en estos momentos es capitán, que será comandante cuando comience ya la serie de El lejano país de los estanques y que ahora en esta novela de 2020 ya ha llegado a lo más alto del escalafón, es teniente general. Pero bueno, cuando le conoce se produce ese diálogo. Buenos días, Belvi, comenzó Pereira, todo el mundo me llama Vila, le ofrecí, me lo aprenderé, no se preocupe, no se torture, es más fácil y más corto y atiendo igual. Ahí tenéis la ironía como si fuera un animal de compañía, ¿verdad? Y él mismo lo señala. Creí advertir que la ironía no le desagradaba del todo. Es ya una página, ¿no?, que pertenece a una de las líneas, ¿no?, narrativas, ahora mismo os lo indicaré, del propio pasado. Digamos que la acción narrativa más importante la tenéis aquí
página 28 ha ocurrido, en fin, un incidente inicial que tiene un valor importante, ¿no? Porque la mitad de la novela va a depender fundamentalmente de Bevilacqua, puesto que su compañera Virginia Chamorro va a resultar herida, ¿no? En un intento de detener a un personaje que no creían que era peligroso, que no tenía armas, pero que de repente pues le sorprende porque tenía un rifle de cazador, ¿no? Y cae gravemente herida Chamorro, y cuando están terminando esa acción suena el móvil que llevaba. En ese momento vibró mi teléfono móvil, que tenía silenciado. La agenda del aparato me chivó a quien pertenecía el número desde el que llamaban. Al final, cansado de ir cambiándole la graduación con cada ascenso, había optado por poner simplemente Pereira, mi jefe de siempre, quien después de recorrer toda la escala jerárquica era ahora, como teniente general del mando de operaciones, el gran jefe de todos. Tengo otra cosa que decirte, me perdonarás, espero, porque tenemos un muerto en Formentera, mi teniente general, con todo el respeto. Lo sé, Vila, lo sé, tómate el día de hoy hasta que venga la familia a estar con ella, porque sabía ya que Virginia Chamorro pues había caído gravemente herida, ¿no? En fin, estas relaciones humanas que se establecen, ¿no? Entre personajes que vas conociendo desde las primeras novelas, pues claro, te permiten entrar, ¿no? En un mundo que está sólidamente armado, y en donde pues todas estas figuras van cumpliendo unos sentidos, que van pasando obras para otras, ¿no? También, por ejemplo, Lorenzo Silva otorga gran valor a la familia, a las relaciones, ¿no? Que se anotan entre los personajes, ¿eh? Así vamos viendo el trato que tiene con la madre, con la que siempre procura hablar varias veces, ¿no? Cuando sobre todo está metido, ¿no? En una investigación que es bastante compleja. Bueno, y al hijo Andrés es que no lo hemos visto nacer realmente, en el inicio de todas estas sagas, pero sí, sí, hemos asistido, o se nos ha contado el momento de su concepción justamente en esta, al remitirsenos al pasado. Ahora, este Andrés ha hecho guardia civil como su padre, dándole en cierto modo un disgusto, aunque siente también cierto orgullo por el modo, ¿no?, en que él ha querido continuar este oficio, siendo también universitario, trabajar para la empresa, entre comillas, ¿no? Como le llaman a la Guardia Civil, ¿no? Y entonces los mensajes que se cruzan, los WhatsApps que se envían, las conversaciones que tienen, bueno, pues van permitiendo establecer una red, ¿no? de referentes, que indudablemente contribuyen a la dimensión humana, ¿no? A otorgar una humanidad cada vez más amplia al protagonista de la obra. Bien, si cogemos el lejano país de los estanques y llegamos casi al final de la novela, en donde ya se ha solucionado, ¿no? Ya se ha descubierto toda la trama, ¿no?, sobre un crimen, en fin, no os voy a contar nada. En un momento determinado, Vila piensa, no era cuestión de resucitar para él, me recuerdo de los 2 años que pasé en el norte. Gracias a ellos pagué la entrada del piso, pero también guardo en la memoria una oquedad en la que prometí no revolver nunca. Nadie en sus cabales añora estar encerrado entre 4 paredes y no salir a la calle, si no es con el chaleco antibalas y el fusil de asalto. No hay más. Son estas líneas. Como podéis ver, estamos hablando de una novela que se escribe en el año 95, que se publica en el año 98, y la habilidad que tiene Silva para ir guardando todas las informaciones que va utilizando, ¿no?, en estas tramas narrativas para darles luego cabida, ¿no?, en otros desarrollos mucho más amplios. Entonces, ¿qué hacía Silva con esta referencia? En junio de 2020, a poco de salir publicado El mal de Corcira en El Confidencial, lo tenéis en la red, se le hizo una entrevista muy amplia, casi podía haberla puesto en juego y me hubiera ahorrado mi presentación, pero bueno, no, mal ejemplo os hubiera dado, indudablemente. Entonces, le preguntan, ¿no?, por cómo ha tardado tanto tiempo en contar ese pasado
pasado en el que estuvo 2 años, como podéis ver, en su personaje principal, Rubén Bevilacqua, en el País Vasco. La deuda está ahí desde la primera novela, recuerda Lorenzo Silva, porque en ella Bevilacqua menciona que ha estado en el norte y te das cuenta de que eso le ha impreso carácter. La lucha contra ETA ha sido la gran escuela de la investigación criminal en España. ETA era una organización criminal sofisticada y difícil de desmantelar, sobre todo porque ha un apoyo social nada desdeñable. En sucesivos libros iba dando más pistas, pero he tardado 20 años porque aunque ETA cesó su actividad en el año 2011, esperó hasta 2017 para entregar las armas y hasta 2018 para disolverse. Y solo lo hizo después de que se detuviera en 2016 a su último jefe, Irastorza, y ya vieron que era absolutamente inviable. Aparte de que he preferido escribir la novela con él suelta, porque eso te da una mínima distancia y una libertad mayor. Y fijaos, dice al final, yo hace 15 años ya les preguntaba por ETA a mis amigos guardias civiles, pero me contaban muy poco y algo no nada. Ya veréis la documentación de lo que ha echado mano para tratar este problema que sigue siendo sigue siendo recordad Patria, ¿no? De Aramburu, o sea, sigue siendo una espina clavada en el corazón, ¿no? de España. Entonces, claro, tratarlo con ecuanimidad a una distancia tan corta, pues parecía difícil y eso es lo que yo creo, a mi parecer, que logra perfectamente Lorenzo Silva en esta novela. Bueno, estamos ante una obra que, como os digo, supone la culminación de este ciclo. Es la más compleja de todas, ¿no? Es también la más difícil de armar, ¿no? Sobre todo porque desde el año 95-98 el autor tiene consigo pues unos personajes que van creciendo. En esa entrevista, luego lo veremos, dice, tienen 54 Bevilacqua y 43 Chamorro años en esta novela. Hemos madurar a estos personajes. Hemos visto enfrentarse a numerosas situaciones de peligro. Entre ellos han logrado entablar una relación de amistad muy importante, no sentimental, aunque pudo haber ocasiones para ello, pero siempre es la relación de maestro-discípula, puesto que cuando Bevilacqua recoge a Chamorro es una simple guardia primera, y entonces él es sargento en la primera novela, y entonces procura, como hará con todos, con el que luego será Cabo Arnau, con Lucía, una joven guardia, inculcarles, ¿no?, las claves con las que tienen que desarrollar sus trabajos. Entonces, claro, todo eso actúa también, ¿no?, como una red de informaciones que uno, el lector, conserva en la memoria y que va vinculando a la forma en la que los personajes van creciendo a la par que, lógicamente, el autor va examinando también los problemas de su tiempo. Una cosa era el año 95, otra cosa, claro, son los problemas que tenemos ahora mismo planteados en nuestro presente histórico. Ya, por ejemplo, en la penúltima de las obras, en 2018, Lejos del Corazón, que hablaba del tráfico de drogas entre Tarifa y Gibraltar, aparece un personaje llamado Álamo, que va a ser muy importante también en este caso porque va a coincidir con él en el País Vasco en esos 2 años de plomo en los que él estuvo destinado en el cuartel de Inchaurrondo, ¿no?, y en el que se va a haber metido pues en una serie de conflictos realmente complejos, ¿no? En fin, vayamos avanzando porque decíamos que es una novela, también la más larga de todas, y la primera novela yo creo que tiene unas 200 páginas, lo voy a mirar, bueno, 240 páginas la tenía aquí encima de la mesa, esta supera las 500 páginas. Tiene 3 tramas argumentales. La primera, que se
desarrolla en el primer tercio tiene su importancia solo en el sentido de denunciar, por una parte, la crisis económica que se ha vivido y que se sigue viviendo en España bueno, pues desde 2008 prácticamente, ¿no? Y las secuelas que va dejando en muchas personas que se han enriquecido de una forma súbita, pero que han visto cómo todo ese mundo les ha desaparecido, tienen que saltar una vivienda en una urbanización de la zona norte de Madrid con la consecuencia de que la brigada ahora tiene ese cargo, resulta gravemente herida. Un individuo había mandado matar al empresario que lo había despedido, había contratado a un sicario, en fin, esa será una investigación que se realice, aunque Bevilacqua, como habéis visto antes, haya sido, ¿no?, requerido por su superior más alto, Pereira, para que se ocupe de la otra línea de intriga, que es la segunda trama. Ahí la tenéis, ¿no? Cuando le da alguna información más, le dice, volvió a hacerlo aquella mañana de otoño de 2017. Ese es el presente de la novela, el punto de focalización en el que va a comenzar realmente ya la segunda trama argumental. Cuando me dijo la razón por la que, según él, tenía que partir en cuanto me fuera posible rumbo a Formentera. Apareció apaleado en una playa. Tiene toda la pinta de ser un crimen entre homosexuales, pero el problema es de quién se trata. Igor López Echevarri, condenado hace años por pertenencia y colaboración con ETA, a una faena, sí, solo hay un artista al que pueda enviar. El muy zorro sabía que aquel argumento no se lo iba a discutir, aunque seguramente habría debido, no solo por chamorro, claro, no solo por su compañera, sino sobre todo por él, porque lo iba a obligar a revivir esos 2 años que quería tener ya perdidos en la memoria. Y esa será la tercera línea argumental, el tener que recordar, ¿no?, esos tiempos no tan difíciles, ¿no?, en que los guardias civiles en el País Vasco, pues bueno, intentaban de algún modo defenderse, protegerse, ¿no?, mantener una no una vida, digamos, sino un sentido del orden, de la justicia, etcétera. En fin, es un problema muy grave, como podéis ver, en este aspecto, y es lo que ahora mismo intentaremos viendo. Así que tenemos una línea argumental, la primera, que se va a ir resolviendo en el primer tercio de la obra, y luego la que lleva a Bevilacqua a Formentera para investigar la muerte de este ex etarra que ha aparecido desnudo, apaleado brutalmente en la playa, con una hazaña realmente cruel, y el proceso de investigación que se va a llevar a cabo. Pero desde ahí, lógicamente, se va a remontar a 26 años atrás. Es decir, al periodo de 1989-1990. Y la primera secuencia que se va a recrear de ese pasado es justamente una vigilancia en un peaje de la autopista o de la autovía de Irún, en donde van a detener a un comando, el comando Araba, y Pereira y Álamo, que son nada, dos guardias simples, dos números de la Guardia Civil, van a tener una actuación muy destacada, porque no eran ellos los especialistas para poder enfrentarse a ese comando, pero se van a ver forzados, ¿no?, por el rifirrafe que se va a organizar, por el modo, ¿no?, en que se van a defender con uñas y dientes los miembros del comando, y por los heridos, ¿no?, de la propia Guardia Civil que van a caer en esa operación. Vila salta como un resorte para intentar salvar a uno de ellos y lo logra en extremo, y Álamo viene detrás de él, y eso es visto por alguien, ¿no?, por un brigada, por el capitán Pereira, que les va a felicitar y que les va a proponer que formen parte de su grupo, ¿no? Es lo que básicamente tenéis aquí, pero que no puedo leer, pero bueno, como queda grabado, como os decía, quien lo quiera ver, seguramente lo habréis podido vosotros mismos ya establecer. Hay una gran... siempre me ha sorprendido en las novelas de Lorenzo Silva, en esta serie, la sensación de realismo, ¿no?, que transmiten, porque indudablemente hay muchos capítulos que uno diría, oye, pues
todo esto tendría que sobrar. Puedes ir un poco más rápido, meterte un poco más en la acción, porque son capítulos con interrogatorios que uno llegaría a considerar tediosos, el modo en que se tienen que considerar las pruebas, cómo se deben de custodiar, cómo se debe de procurar no quebrar ni muchísimo menos ningún límite legal, ¿no? Cuando se detiene a alguien, ¿no? Toda esa cantidad de informaciones que se van dando y que, claro, uno dice, ¿estoy leyendo una novela policíaca o judicial en este sentido? Las dos cosas, ¿eh? Es así. Entonces, la trama que se plantea, ¿no? Entre los personajes, las conversaciones que van teniendo sobre el curso de la investigación, tienen que cumplir directamente ese objetivo. Entonces, por ejemplo, en una de las preocupaciones que tiene Silva, sobre todo, ¿no? Luego lo veremos, de reivindicar, ¿no? La importancia que ha tenido la Guardia Civil fundamentalmente en este conflicto, pues es remisiones, por ejemplo, a la cartilla de la Guardia Civil, ¿no? Del siglo XIX, y en una de las primeras conversaciones que tienen le dice Vila a Pereira, si algo entendí de lo que dice la cartilla, nuestra razón de ser es impedir que haya quien acogote a los ciudadanos. Bueno, esa es una forma muy coloquial, ¿no? de resumir ese contenido. Pero, en fin, es el primer contacto que mantiene en la entrevista, que luego dará paso a otra y a un proceso de integración en ese comando, en un capítulo, el capítulo 8, que se titula Morder el polvo, en donde tendrán que sufrir una serie de pruebas realmente extremas para poder demostrar que son capaces de salir del paso en las situaciones más difíciles a las que se vayan a enfrentar. Es un capítulo que empiezas riéndote precisamente por las pruebas a que el brigada Ruano los somete, tanto a él como a Álamo, pero que cuando los tienes sobre el terreno en el que tienen que actuar, te das cuenta que verdaderamente la situación a la que se van a enfrentar no era ni muchísimo menos nada fácil. Por ejemplo, esto ya lo voy a ir resumiendo porque si no nos va a faltar tiempo. Volver al pasado le obliga a trabar, a reencontrarse, ¿no? Con personajes, ¿verdad? De hace 26 años, ¿no? Hay, por ejemplo, una figura muy entrañable que es la Guardia Civil Aurora, ¿no? Con la que comienza a hablar, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, porque estuvo con él en el norte, y empieza a determinar, bueno, qué habrá podido ocurrir, será una venganza, ¿no? Del grupo de ETA, y le dice a Aurora como última posibilidad. Hace ya muchos años de esas muertes, no solo era otro momento, otra ETA, era otro siglo, Vila. La dinámica en la que están ahora en el plano político, pero también de liquidación del brazo armado, hace casi inconcebible algo así, ¿no? Recordad que antes, cuando un etarra quería desvincularse del grupo en los años más duros, pues se lo cargaban directamente, ¿no? A eso se está refiriendo. O, por ejemplo, un personaje que ha ido creciendo mucho a lo largo de la serie es el Juan Arnau, Johnny, ¿no? Como le llamaba en las primeras novelas, de una forma muy coloquial, en La marca del meridiano, creo recordar, y que ahora ya es cabo, ¿no? Y que lo acompaña, y que va a jugar un papel muy destacado, porque como es un crimen en principio entre homosexuales, se van a tener que meter en el ambiente de los bares de homosexuales, fingir los dos ser homosexuales, y este cabo Arnau se va a soltar el pelo y le va realmente a asombrar, ¿no? A quien había sido su maestro, porque va a lograr una información precisa sobre, ¿no? La investigación que tienen planteada. Lo tenéis ahí en la página 200. Bueno, como siempre, vamos a procurar no desvelar nada de esas. Ya sabéis que nuestro papel es sobre todo suscitar la atención y el interés, la lectura de quien no lo haya hecho, pero estamos ante los esquemas narrativos característicos de una novela policíaca, ¿no? Es decir, un crimen además que se presenta siempre con las tintes más negros, ¿no? Pero que luego no ahonda en la truculencia, como os decía antes. Los interrogatorios continuos que se van a realizar a las distintas personas, ¿no? Que han podido
podido tener contactos con el muerto, aparecerán también figuras del entorno familiar, aparecerán también ocasionales testigos con los que no se contaba en un principio, pero para eso hacen falta muchas páginas, ¿verdad? Y sobre todo si uno coge desde la primera novela hasta esta, uno se da cuenta del provecho que le ha ido sacando Lorenzo Silva, lógicamente, a lo que son los avances tecnológicos, ¿no?, con los que ahora mismo nos estamos manejando. Si leemos, yo es que luego leí, ¿no?, en el lejano, volví a releer en el lejano país de los estanques hace poco para ver los cambios que el personaje podía haber sufrido, y en un momento determinado Vila dice, no, no, yo no me voy a comprar un teléfono móvil porque a mí nadie me va a romper el rato de soledad de no tener que estar pensando en otras cosas. Evidentemente, claro, eso ahora ya es totalmente impensable, ¿no? Es decir, ahora se están utilizando, por supuesto, todas las conversaciones que quedan grabadas de los móviles, los correos de los ordenadores, las webs que van consultando, las cámaras de vigilancia que pueden estar en las gasolineras, que pueden estar en cualquier lugar, por ejemplo aquí en Formentera, situadas en el paseo marítimo, ¿no?, y que van a ayudar precisamente a descubrir a un sospechoso que estaba, con el que va a aparecer asesinado, un chico joven, ¿no?, con el que se había citado en Formentera para pasar unos días de vacaciones y de solaz, y que acaba con ese crimen macabro, ¿no? Entonces, bueno, todo eso, digamos que forma parte también del crecimiento de la propia obra. Entonces, insisto, que estamos ante tramas que están enraizadas, ¿no?, en la rutina de la investigación. La verosimilitud que la obra transmite, pues es esa, ¿no? Es decir, uno parece que está realmente dentro de esa unidad central de investigación judicial de la Guardia Civil, y con el desarrollo meticuloso, ¿no?, con el que la investigación se lleva a cabo, ¿no?, hasta que se hace el interrogatorio. Resulta que la grabación, pues tienen un vídeo en el que la persona a la que van a detener, bueno, esto sí se puede contar, el que es el principal sospechoso, Álvaro Reyes Redondo, pues está, ¿no?, en la playa con él en una posición bastante comprometida, y cuando lo detienen, bueno, pues le enseñan el vídeo, las relaciones que van manteniendo, y aunque está allí el abogado a él, claro, acaba hundiéndose en ese sentido, ¿no? Entonces, él dice al final, yo no lo hice, lo juro, musito entre sollozos, ¿no? Queda eso abierto, pero claro, todo le acusa, exigen que se declare culpable, y hay algo dentro de Vila que no le deja conforme. Cuando lo comenta por teléfono con Chamorro, le dice que no está tranquilo, ¿no? Y Virginia Chamorro, que es su compañera de siempre, le dice, ¿y por qué no terminó de estar satisfecho? Se pregunta a sí mismo, ¿no? Y ella le responde, porque no confesó. Y porque si lo estuvieras, no serías tú. Era evidentemente así abierta esa línea de investigación sobre ese desarrollo. Bueno, como os decía, aparte de otros niveles en los que se va moviendo la novela, los viajes que se llevan a cabo se aprovechan para las lecturas. Aquí ya lo hemos visto, cuando van volando hacia Baleares, va leyendo en el avión o repasando la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Lo va comentando con el cabo Arnau. Le sirve para explicar los motivos por los que se declaran las guerras. Entonces aquí hay un punto de partida que cuando llegamos a un epílogo que se llama El mal de Corcira, pues acabamos de anudar, ¿no? Le dice, te lo explico con ayuda del propio Tucídides, si me lo permites. Tú sabes, según él, por qué 3 razones se declaran las guerras. Ya sabes tú que no, y sin embargo deberías. Son las mismas por las que se mata. Dudó. Por un instante sopesé la posibilidad de ponerle a prueba. No sufras, me apiadé al fin, te lo digo, por honor, por miedo y por interés. Un poco más adelante se lo resume. Lo que importa es entender que tanto el interés como el miedo y el orgullo pueden ser un asesino y un guerrero de cualquiera si concurren en la medida suficiente.
Entender lo que la gente y los pueblos temen les interesa o les hiere el orgullo de una manera insoportable es entender también las guerras y los crímenes. No los evita, pero los explica. Entonces, en el viaje ya esta lectura se nos ofrece como una clave, ¿no? Del desarrollo narrativo. Otra figura que no puede faltar es la del juez. Sobre todo porque, como os decía antes, a Lorenzo Silva le preocupa, ¿no?, esa vindicación de la Guardia Civil, ¿no? Ha habido, en estas novelas ha habido jueces de todo tipo, de todo pelaje, incluso con una juez, el protagonista pues mantiene una larga relación, ya una vez solucionado el caso, que aquí no se mezcla el negocio con el ocio, ni muchísimo menos, que luego acaba disolviéndose, pero son figuras muy, muy importantes. Enseguida que hay un crimen, pues bueno, comentan entre ellos, oye, a ver qué juez nos va a tocar, ¿no? Porque según podrá darles más facilidades o podrá dificultarles las labores de investigación, ¿no? Y así le dicen, nos ha tocado el más serio, perdón, y más veterano. Es de aquí, además, por lo que podemos considerarlo parte de las fuerzas vivas de la isla. De momento está a la expectativa, sabe que sirve de poco apretar a los profesionales, etcétera. Luego tienen una comida con él, le dice, le doy los titulares, dijo el juez, dirigiéndose a mí. Les habla, ¿no?, de la autopsia. Confirma la data de la muerte en torno al mediodía del domingo, como decía el informe preliminar. En total recibió más de medio centenar de golpes. Tenía varias costillas fracturadas y algún hueso roto en el cráneo, en los brazos y las manos. En los dedos presentaba heridas de defensa de las que se han podido extraer pequeños restos de madera de pino. Nada sobra en las descripciones que se realiza. Es decir, esto luego se entenderá por qué es así. Y sobre todo en esta primera comida que mantiene el juez les pone claras las líneas que no pueden pasar. Dice, lo primero que me fastidia es que se diga o se piense que la investigación se hará así o así, porque la Guardia Civil le tenga más o menos simpatías a un muerto. Ustedes investigan, pero el que dirige la investigación soy yo. Y a mí todos los muertos me caen igual de bien o mal. Y es lo último que condiciona mi trabajo como juez. Una preocupación, ¿no? Porque la legalidad se respete en todo momento, como os indicaba. Bueno, voy a ir avanzando. Siento mucho porque estamos ya no sobrepasados, pero bueno, que queda bastante, ¿no?, en este desarrollo. Uno de los núcleos narrativos más duros, ¿no?, que tendrá que afrontar Vila en esta novela será entrevistar a la madre del muerto, ¿no?, porque era una filoetarra, es decir, una de estas personas, ¿no?, a las que él tuvo que enfrentarse, ¿no?, en esa acción que lo llevó cuando tenía 26 años al norte, ¿no? Y son unos diálogos tensos, muy duros, ¿no?, los que van a ir manteniendo, sobre todo porque ahí se anudan, ¿no?, las dos tramas, la del presente y la del pasado, cuando se despide de ella. Y con esa despedida tan dudosamente cordial echó a andar a través de aquella plaza con nombre de héroe y de paseo. No me levanté enseguida, me quedé sentado allí viéndola alejarse y acordándome de otras mujeres como ella o parecidas a ella, a las que había conocido mucho tiempo atrás, cuando mi trabajo era atrapar a sus hijos, a sus maridos, a sus novios o a ellas mismas, a las que daban el paso de ayudar a matar o de empuñar la pistola para hacerlo. Me pareció toda una paradoja y a la vez la realización de una misteriosa necesidad que al cabo de 30 años mi misión fuera tan distinta, ofrecerle mis servicios y la reparación de aquella ley que ellas despreciaban, ¿no? Es un pasaje importante. Bien, las tramas narrativas se van equilibrando porque ya cuando la brigada Chamorro, que ya es brigada, la que había sido guardia primera en la primera novela, ha ascendido hasta este grado de brigada, se incorpora a la investigación, va a mantener un diálogo con la madre del principal sospechoso, porque le va a decir a su madre, ¿no?, el hijo que está ya en prisión, al que no había querido revelar en la confesión porque tenía miedo, que este tal Igor López Echevarri tenía
preocupación por algo que remitía a su pasado. Es decir, también el pasado, ¿no?, del asesinado va a ir justamente a ese momento en el que Vila se encontraba en el País Vasco. Entonces tienen una entrevista con la madre y en un momento determinado, claro, les deja la duda, ¿no?, de si hay otra posibilidad para que ese crimen hubiera ocurrido y no hubiera sido simplemente una reyerta amorosa que hubiera acabado de esa forma tan violenta, ¿no? Por eso les dice, no es imposible, quizá tendrían que mirarlo ustedes, quiénes son esas personas y comprobar si estuvieron por la isla en esos días. Entonces veis como las dos figuras de las madres, ¿verdad?, llegan a equilibrarse dentro de ese desarrollo. Luego, el valor que se concede al espacio en las novelas de esta serie, la primera precisamente comenzaba en Mallorca. Ese es el espacio y ahora vuelve a las Islas Baleares, porque aquí la acción sucede entre Ibiza y Formentera, que es donde ha sucedido el crimen. Todas van cambiando de escenario, ¿no? ¿Por qué? Bueno, eso es lo que da razón a la UCO, a la Unidad Central Operativa, como os indicaba antes, que es a la que pertenecen Bevilacqua y Chamorro, es decir, tienen que moverse, ¿no?, por toda la geografía en función de las necesidades de la investigación para apoyar, ¿no?, en aquellos casos que llegan a ser más complicados, ¿no? Pero los espacios están también creados que indudablemente, claro, a uno le dan ganas si no los ha visitado o incluso si los ha visitado de volverlos a ver con los ojos con los que Silva logra, ¿no?, interesarnos por este mundo narrativo. Y luego los referentes culturales asociados a esos espacios. Resulta que en Formentera descubre Vila que Walter Benjamin, este filósofo y lingüista, había vivido en unas situaciones de extrema pobreza. Cuando se entera de eso, va inmediatamente a una librería y se compra el último, un ensayo sobre este personaje, experiencia y pobreza. Silva nos transmite, ¿no?, la sensación de lo que implica leer un libro, la experiencia de comprarlo, de poderlo tocar, ¿no?, de comenzar a ojear, ¿no? Es también un aspecto que diríamos, y esto podría sobrar, no lo es, ¿no?, porque estamos ante un personaje que vive en función de lo que lee, del mismo modo que su creador vive también a través de esas lecturas para poder poner en pie estos mundos en los que mueve a sus personajes. Bueno, estaréis viendo y os pido disculpas que mis escaneados dejan mucho que desear. En fin, me conocéis como persona seria, espero, ¿no? Y ya sabéis que no bebo, o lo puedo asegurar, pero es que a veces, como es un libro tan gordo, pues yo lo escaneaba y algunas páginas pues me quedaban un poco dobladas, ¿no? Y por eso quedan estas cosas así, lo siento. Bueno, aquí se nos habla de lectura de Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil Plato, que está leyendo Pereira, ¿no? Y entonces cuando entra Vila en su despacho ve ese libro sobre la mesa y le explica que les interesaba la metáfora del rizoma, ¿no? Es decir, de esa red que se crea, ¿no?, para que una estructura, ¿no?, del odio, ¿no?, como es la que ha ocurrido, ¿verdad?, en el País Vasco, etcétera, pues funcione de esa manera y se pueda engendrar una situación, ¿no?, de enfrentamiento armado como la que en esta novela se está considerando. Bueno, no hay ya, digamos, voy pasando un poco más rápido. Al final le propone que se una a una unidad, ¿verdad?, que en donde los guardias civiles tienen que infiltrarse, ¿no?, en los pueblos del País Vasco para ir obteniendo informaciones, para poderse anticipar o para poder trabar contacto, ¿no?, con algunas figuras que están relacionadas con los etarras y así, ¿no?, poder prever de algún modo las operaciones que van a poder llevar a cabo y ya cuando, en virtud de aquella entrevista que habían mantenido con la madre del principal sospechoso, se dan cuenta de que
hay otra posibilidad de que el crimen hubiera podido ocurrir de esa manera, se ven obligados a viajar al País Vasco para comenzar a entrevistar al entorno de este personaje, de Igor López Echevarri, que tenía una agencia de viajes, en donde te había tenido un novio que seguía trabajando en esa agencia, y será este novio el que les ponga en contacto con el entorno familiar, sobre todo con un tío que había sido también etarra, pero que ante la brutalidad de muchos de los crímenes de ETA, no sin renunciar a la ideología por la que luchaba ETA, pero sí a esa violencia armada, les irá aportando, en fin, datos, ¿no? que serán luego relevantes. Pero bueno, lo importante es que hay una serie de páginas de la 421 a la 425 en donde Vila va dando cuenta de toda una serie de libros que ha ido leyendo o que había ido leyendo vinculados al problema del País Vasco. Entonces, son lecturas no de Vila, claro, son lecturas de Lorenzo Silva, como podéis entender, ¿verdad? Y que les sirven, ¿no? Para de algún modo dar cuenta de que no son novelas construidas ni muchísimo menos sobre una serie de informaciones pues banales, ¿no? Sino que hay un fondo, ¿no? de ideas muy importantes. Ojo, como os decía, el problema del enfrentamiento, ¿no? entre el Estado y ETA, por llamarlo de esta manera, claro, el brazo armado, por así decirlo, del Estado, pues lógicamente correspondía a la Guardia Civil en este sentido, ¿no? Y entonces eso se plantea aquí también, es decir, hay una ecuanimidad, ¿no? que podemos considerar en este aspecto. Tan pronto leemos en una página un brutal atentado, ¿no? en que matan a un guardia civil cuando iba a llevar a su hijo al colegio y lo matan delante de él, y ahí tenéis un pasaje en la 289 en donde Vila, que está paseando con una bicicleta, ¿no? porque está actuando como infiltrado en la sociedad vasca, pues justamente ha llegado por casualidad a ese lugar, abraza al niño profundamente conmovido, con otra escena en la que vemos a un personaje, el Cabo Rosas, que se le va más que la mano a la cabeza en un interrogatorio contra unos detenidos en el cuartel de Inchaurrondo. Es decir, que las dos caras quedan reflejadas. Pero indudablemente, claro, no, aunque esta aparezca, no pone en tela de juicio pues la preocupación que, por ejemplo, Pereira está inculcando a quienes pertenecen a su compañía de que actúen pues con toda la legalidad necesaria en este proceso de investigación. Esos episodios, ¿no? son los que se ponen en juego en un capítulo que se llama así, el rizoma verde, y en sucesos que van remitiendo al pasado sobre el desarrollo de ese enfrentamiento, porque logran detener a un comando muy importante, el llamado Comando Fantasma, pero enseguida la organización se venga poniendo en juego uno de los atentados más crueles, que es el de la casa cuartel de Vic, en la que mueren 5 niños además a los que habían visto que estaban jugando en el patio cuando dejan caer un coche bomba contra ellos, ¿no? Entonces son estas situaciones las que se ponen así de manifiesto, ¿no? Bueno, esto lo voy a ir pasando para que veamos ya, alcancemos el desarrollo, sobre todo del debate, y hay aquí sí un pasaje muy importante cuando están ya Virginia Chamorro y Vila en el País Vasco, en donde la compañera le pide a Vila cuál era su opinión, ¿no? ya después de tantos años de aquel conflicto, y en un momento determinado le dice Vila: yo creo que habría que haber creado una comisión de verdad independiente para para intentar, ¿no? equilibrar esa lucha que se ha llevado aquí. Y le dice: no, Virginia, he visto cosas y quizá tengo el defecto de que la realidad siempre me parece demasiado complicada, tanto para los dogmas de esta gente como para los dogmas con los que tiran muchos de los nuestros. Tampoco puestos
hablar de todo, tengo claro que sea necesario mantener a los presos de una organización desarmada a 1000 kilómetros de sus madres. Alguien debería pensar que se castiga a esas ancianas que quizá tengan malos sentimientos hacia nosotros, pero los sentimientos ni son delito ni están penados que yo sepa. ¿Tampoco crees que era necesario dispersar a esos presos? Quizá lo fue, sí, quizá ya no lo es. Me dejas estupefacta. Bueno, este cambio por parte de Vila, claro, está buscando soluciones, ¿no? A un problema muy grave. Si ya habéis visto en el periódico, pues se le va a dar, ¿no? La posibilidad, ¿no? De salir a los presos que están en las cárceles del País Vasco, que ya han sido acercados. O sea que es que es así. Bueno, el epílogo del mal de Corcira se refiere ya a una completa, ¿no? La biografía primera de Vila, antes de que dé inicio la serie, en el lejano país de los estanques, porque una vez que pasa estos 2 años, Pereira lo va a situar en la Barcelona previa a las Olimpiadas, por el miedo a que ocurra allí un atentado, ¿no? Que desbarate justamente cuando va a ser el escaparate, ¿no? La Expo de Sevilla, las Olimpiadas del año 92, la imagen que España estaba creándose entonces. Nos enteramos de una relación sentimental que mantiene con una joven, de un embarazo que en principio es no deseado, que luego es deseado. Es un acierto, no lo es el casarse con aquella joven con la que acaba separándose, pero bueno, ahí tenemos una clave, ¿no? Sobre la vida y el pensamiento de Vila. Le anuncia, le dice, uno de los privilegios del hombre de edad, sin embargo, es poder recordar solo aquello que le hace sentir bien y le invita a agradecer el regalo de la vida y sepultar en un plácido olvido, tras asumir la responsabilidad que le incumbe, todo aquello que por alguna razón produce el efecto contrario. Es otro elemento para conocerlo, ¿no? Entonces le comenta, ¿no? A Pereira la lectura de Tucídides y cómo va coincidiendo con todo lo que ha ocurrido en el País Vasco, ¿no? A veces, digamos que sube Silva el tono, ¿no? Cuando está resumiendo estas lecturas, pero hay algunas frases como cuando Pereira dice, caramba, el tío lo clavó punto por punto, refiriéndose a Tucídides, ¿no? En que recupera esa coloquialidad, ¿no? Que vuelve de nuevo el discurso narrativo al nivel en que nos encontramos. Venga, alcanzamos ya este punto, siento haberme pasado un poco, pero es que es una novela tan densa que era muy difícil resumirla. En el Confidencial le pregunto, ¿y qué va a pasar con Bevilacqua y Chamorro? Tienen 54 y 43 años en esta novela. De aquí a la jubilación da tiempo a que los murciélagos nos pasen media docena de coronavirus más. Así que no sé muy bien lo que va a pasar ni con ellos, ni contigo, ni conmigo. Pero al margen de imponderables tengo más o menos 3 novelas en la cabeza de 3 historias que quiero contar con ellos y que me permiten llegar al final de la vida profesional de Bevilacqua, pero nunca he tenido un plan cerrado y me he ido bien. Siempre he tenido historias en la cabeza que creo que tengo que contar. Esta era una, pero no sé cómo cerraré el arco. Tampoco tengo mucha prisa porque lo quiero hacer bien. Tengo la sensación de que esto es un solo libro y quiero que se cierre bien, con coherencia y dignidad. Quiero darle a mis criaturas el derecho a la muerte literaria digna. O sea, fijaos que 12 libros, 10 novelas, 2 recopilaciones de relatos, está concebido como un único libro, como un friso único, ¿verdad? En este sentido, para el que posiblemente haya material ya en la cabeza de Lorenzo Silva, obras más, y si vamos a la página web en donde habla de estos personajes, dice, en fin, lo importante es celebrar que tanta gente haya disfrutado con ellos. Por eso, pase lo que pase, les estoy eternamente agradecido. Bueno, yo al menos he querido transmitiros ese disfrute que yo he sentido en la lectura de esta serie de obras y animaros, si habéis leído esta obra, es desde luego la ocasión importante para una ocasión magnífica para empezar con la primera y ver, ¿no? cómo el personaje se va creando
creando, ¿no? Y van apareciendo todas esas líneas maestras de un pensamiento que no varía en absoluto, ¿verdad? Con todas esas variaciones y motivos que son recurrentes. Bueno, ruego que me disculpéis, de verdad, porque he hablado más que nadie, pero en fin, también tenía una obra demasiado compleja y ya de inmediato esta sería la conclusión. He querido que sea Lorenzo Silva quien cerrara la exposición con la entrevista, con esta frase de su página web, que os invito a que, a que veáis, porque os va a maravillar, ¿no? Sobre todo la cantidad de textos que pone a nuestra disposición, y ya, bueno, pues el debate quedó a vuestra disposición para cualquier pregunta. Era una novela muy difícil de construir, porque el tema de ETA, en fin, Patria te ofrece una visión, como podéis ver, en donde, claro, la llaga sigue supurando, y ese es un elemento que está ahí, y entonces darlo, ¿no? Con una distancia que permita, en fin, ver un enfoque, digamos ahora que el País Vasco no tiene, ni muchísimo menos la situación que él llegó a conocer. Si voy a echar marcha atrás, porque me faltaba esto, y esto sí que me parece importante, porque cuando está hablando con Pereira, y están hablando de lo que Tucídides señalaba, le dice Pereira, asintió circunspecto, ¿no? Y le dice, y espera, que ahora que se disuelven estos, hay por ahí otros a los que les ha entrado envidia y que también se fuman las leyes y cambian el sentido de las palabras y se creen que deshacer es el camino. Siempre tenemos de esos, dije, por ahí y por aquí también. O sea, ¿veis cómo queda ahí abierto? Claro, el problema del País Vasco puede quedar resuelto, pero en estos últimos años hemos tenido el problema de Cataluña, que queda aquí apuntado, ¿no? Y también ha estado el personaje creado por Lorenzo Silva en este mismo mundo, y no sé si en algún caso volverá de nuevo a esa situación a la que ya ha vuelto. En fin, os doy la palabra, por si quienes hayáis leído la novela o quienes conozcáis la serie queréis añadir, establecer algún comentario sobre esta obra de Lorenzo Silva o sobre alguna otra que veáis que, siendo de Lorenzo Silva, pueda complementar el análisis que hemos querido poner aquí en juego. Sí, Concha, gracias. Dinos. Hola Fernando, hola a todos. Me ha gustado Sí, mucho la exposición y he leído el libro. Entonces, sí. me ha gustado muchísimo porque aparte de ser un libro que se lee muy bien, tiene una prosa muy fluida, está muy bien construido y bueno, pues el situar la novela en dos tiempos diferentes también me ha gustado, ¿no? Gracias, En lo que es la técnica del flashback, cuando está bien hecha, pues es una técnica narrativa que me gusta. Eh, Últimamente estoy leyendo muchos libros que están relacionados con hechos históricos. Entonces, bueno, sí, antes de sí. Navidad estuve apuntada en una biblioteca de Madrid a un taller de literatura que se titulaba Aprender de la historia. Entonces leímos, por ejemplo, Patria, sobre el tema de Sí, La cabaña del tío Tom, mm, sobre el problema de la esclavitud en Estados Unidos, y leímos una novela que se titula Si esto es un hombre, de Primo sí, Levi. Y es que me ha llamado sí. muchísimo la atención porque al principio de tu exposición, cuando has hablado de las obras de Lorenzo Silva, has mencionado una novela que se titula Si esto es una mujer. Sí, Entonces, bueno, pues he mirado así rápido en Google y sí que tiene relaciones. En el título hace sí, un sí, sí, homenaje precisamente a Primo Levi, que es un judío italiano que es efectivamente. una trilogía sobre Auschwitz, ¿no? Entonces, bueno, también me Sí, sí, gusta de Lorenzo Silva, que veo que es un hombre comprometido, preocupado por supuesto. por los problemas del mundo. Y bueno, también Sí, sí, sí. dentro de 2 semanas yo voy a hacer una exposición Eh, sobre complementario. pequeñas mujeres rojas
que enlaza con el sí. tema de la memoria histórica, de la guerra civil, entonces como que estoy muy metida en esa línea. Y esta Justo. novela me ha gustado porque he aprendido muchas cosas de ETA, que es algo Ajá. que ha estado presente pues realmente en mi vida, ¿no? Nos ha Por acompañado a lo supuesto. largo de muchos años. Y bueno, yo animaría a la gente que no la ha leído a que la lea, porque es una novela, ya lo digo, que Mm. aparte de ser entretenida y tiene momentos muy, muy divertidos, porque cuando empezó el capítulo este de morder el polvo, es que me reía a carcajada limpia, ¿no? Y luego Ha tiene, sido, ha luego sido. tiene Sí, también sí. momentos serios de reflexión. Me gusta también Claro. la intertextualidad, ¿no? Cuando menciona libros que está leyendo, porque me despierta un poco la curiosidad eh, literaria, ¿no? Y voy, investigo, veo de qué van y bueno, pues entonces yo creo que realmente pues en un ciclo si hubiera, no sé, en este ciclo, por ejemplo, al que asistí de aprender de la historia, creo que esta novela también podría estar perfectamente Perfecto. Sí, mm, sí, sí. incluida. Y bueno, simplemente quería decir esto. Pues muchas gracias por tu aportación, porque es magnífica, es una síntesis sobre, sobre esta obra y además que es importante, efectivamente, porque Concha Mascaraque nos va a hablar de Pequeñas Mujeres Rojas de Marta Sanz, ¿no? Que es una autora de la que se ocupó Enrique el año pasado, con lo cual, bueno, vamos a tener la oportunidad, ¿no? de ver además otro desarrollo. En principio tendría que ser una novela policíaca porque pertenece al ciclo del detective Zarco, pero bueno, no le voy a destripar nada a Concha sobre su presentación. De eso, Pero voy a hablar, de eso voy a hablar, sí, sí. claro, claro, por eso. ¿No? Hay un viaje, ¿no? Hacia la memoria que se vincula a la guerra civil y a sus consecuencias. Entonces, sí que complementará Pequeñas Mujeres Rojas, en cierto modo, algunas de las cuestiones que esta misma obra intenta también plantear y analizar, por supuesto. Gracias, Concha. Muy bien. ¿Alguna, Alba? Sí. Efectivamente, bueno, de eso se trata, ¿no? De que aquellos que nos sentimos aquí a gusto compartiendo nuestras lecturas y comentándolas, es enriquecedora esta experiencia, indudablemente. Sí, alguien más que quiera. No, perdona. Sí, Fernando, Conchas, dime. mira, Asun te ha escrito algo que no sé si has leído en el chat. Ay, a ver, porque Asun interesa también, efectivamente, porque es que como no lo tenía abierto y estaba viendo en este sentido, a ver, lo recupero en un momentito y lo leo por los comentarios que son, a ver, Luego lo lees. Es bien, para el o, tema o escaneado, para que te salga mejor. Ah, vale, pues ya lo miraré en este. Sí, lo de Microsoft Lens. Vale, gracias, Asun. Siempre está bien aprender, ¿eh? Aunque uno ya en estas edades tan difíciles. Venga, sí, ya lo había visto, gracias. Bien, ¿queréis algún comentario más sobre esta obra? Bueno, pues animaos de verdad primero a la página web de Loreva, porque ya veréis cómo a uno le entran ganas, ¿no? de acercarse a cualquiera de los títulos. Habíamos señalado precisamente que no queríamos en este ciclo que nadie nos hablara del coronavirus, ¿no? Pero habéis visto cómo él mismo, ¿no? En esas entrevistas sí que pone en juego, ¿no? Esas referencias, no puede evitarlo. Es que la última obra que ha salido de Lorenzo Silva se llama Diario del Carmen, ¿no?
Es un diario hecho justamente en los días más duros del confinamiento que estuvimos viviendo, que fue cuando creamos precisamente este espacio de encuentro, pues para no sentirnos tan solos y para poder compartir todas estas lecturas y las referencias que iban surgiendo. Y luego veréis todos los materiales que tiene. Y luego, bueno, leer poco a poco estas novelas, pues uno le coge, ¿no? La afición a los personajes, al mismo tiempo a las líneas maestras del pensamiento con que estos personajes viven y funcionan. Bueno, estamos en las 18:23. Yo me he pasado un poco, no sé si queréis comer. ¡Ay, Enrique! Perdona, no me había dado cuenta de que querías decirnos algo. Venga, Enrique. Nada, nada, Fernando, si es que encima he llegado hoy tardísimo, porque bueno, se me ha No, alargado otra cosa que pensaba que iba a durar menos, pero bueno, aquí estoy ya. estás pluriempleado como María. Sí, la verdad Lo que, estos meses un poco, pero bueno. sí, cuéntanos, Enrique. Yo no he terminado la novela, entonces a lo mejor me tenéis que dar algún coscorrón por lo que diga, pero me queda, bueno, llevo más de la mitad, y bueno, me queda todavía un poco. La verdad es que me está entreteniendo. Yo coincido con Concha en la prosa yo nunca había leído Lorenzo Silva hasta ahora, entonces no Mm, conocía a Bevilacqua, pero bueno, la verdad es que dan ganas, ¿no?, de leer todas esas novelas anteriores y como comentabas, Fernando, ver cómo se ha ido construyendo ese personaje. A mí lo que quizás me ha chocado un poco más de la novela ha sido precisamente, bueno, pues el tema de ETA, porque es verdad que, mm, bueno, también meterse a hablar de ETA cuando ya Aramburu ha publicado Patria, ¿no?, que prácticamente ha dado una sí. visión, yo creo que bastante acertada de cómo es eso, pues también es verdad que es un poco complicado, pero echo de menos quizás ese mostrar también cómo funcionaba ETA, no desde la Guardia Civil, sino desde el interior de la organización. Y bueno, también yo creo que Lorenzo Silva no cuenta, a lo mejor en lo que me queda de novela sí lo hace y me tengo que callar, pero no cuenta pues algunos comportamientos que tampoco fueron ejemplares por parte Mm, de, bueno, pues de la Guardia Civil o bueno, los cuerpos de sí. seguridad del Estado en general. Entonces ahí sí que es verdad que habiendo leído ya Patria, pues en esto la novela queda un poco floja. Pero aparte Mm, de eso, vamos, a mí la verdad es que me está gustando, voy a terminar la novela y seguramente gracias a esta me anime a leer las sí. anteriores. Ojalá sea así, Enrique. Aciertas en tu diagnóstico, porque efectivamente te falta la mitad, te falta la llegada de Bevilacqua con Chamorro al País Vasco y el análisis, ¿no?, de esa situación. Y precisamente para ser ecuánime o para intentar que en los dos lados del conflicto que se produjo o que, bueno, que se ha estado vivo hasta hace poco, se vean más o menos, ¿no?, vistos desde los dos enfoques. Hay dos personajes con los que se van a entrevistar que están más cerca de la ideología, ¿no?, de procurar independencia para el País Vasco, que era lo que perseguía indudablemente ETA, pero sin la necesidad de las armas, sin esa brutalidad, esa guerra tan cruenta, y ahí es donde vemos cómo, habéis visto ese pasaje, he estado leyendo, en donde el propio Vila dice, oye, si es que ya mantener a los presos alejados, ¿no? Hay que acercarlos, hay que procurar, ¿no?, de alguna forma restañar esas heridas, ¿no? Entonces, ya verás, en esas entrevistas a mantener con dos personajes, con un tío del asesinado y con un joven instituto, ¿no? Lo digo porque estáis ahora moviéndoos en esos ambientes al que el asesinado, bueno, pues cuando era un niño que tenían amistad, que se llama Julián, como veréis esa dimensión también. O sea que de algún modo se procura un cierto equilibrio. Es más, fijaos, que a mí me parece que es casi más equilibrada esta novela, que está más lejos, sí, que no Fernando Aramburu, desde el interior, y que le habrá costado más a Fernando Aramburu alcanzar un cierto equilibrio que a lo mejor a Lorenzo Silva, porque indudablemente no es lo mismo estar allí que aquí, ¿no? Y eso es algo que hay que reflexionar también sobre ello. Concha, ¿querías intervenir al respecto? Yo he pensado en Patria cuando has hablado de la Mm, madre del asesinado,
que era Sí. filoetarra. Me ha acordado de la, es que no me acuerdo de cómo se llama ahora, de la madre de uno de los etarras, que también era Amaya. Amaya, totalmente Sí. a favor de ETA. Y bueno, es que yo creo que el punto de vista es diferente, porque en Patria es como que, a ver, no sé cómo lo diría, estamos más dentro del Por conflicto, hay supuesto. más cercanía. Aquí yo creo que hay un poco de distancia, ¿no? Claro, sí, sí, esa es la diferencia que no pueden compararse, más allá de que los referentes lleguen a ser los mismos. Como os digo, pues es que tiene que ser así, no es lo mismo estar viviendo en ese lugar, haber nacido allí, haber sido de alguna manera o haber recibido todas las experiencias, ¿no? Que luego se ponen en juego, y eso que Fernando Aramburu, como sabéis, se marchó a vivir a Alemania, o sea que él tiene además una distancia realmente enorme. Yo creo que acabó Patria ya cuando se disolvió ETA, y también lo hizo para restañar una herida personal que él tenía, o sea que en ese sentido esto es también muy importante. Es un tema muy complicado y que de algún modo, claro, como reconocía el propio Lorenzo Silva, dices que yo cuando hablar con los guardias civiles con los que tenía amistad de estos problemas no me decían nada o me decían muy poco, ¿no? Con lo cual, claro, imposible lograr a llegar, ¿no? A vislumbrar, ¿no? Las claves últimas de este conflicto. Pero bien, queda, efectivamente, no es una novela histórica, como a lo mejor sí puede serlo Patria en este sentido. Es decir, no se pierde el sello del conjunto de las novelas de Bevilacqua y de Morro, pero sí que nos permite un enfoque perfecto para observar todos esos problemas sobre los que estos personajes tienen que investigar. Así es. José Luis añade que coincide con Enrique, que le falta ese otro lado de la trama, que se centra mucho en el punto de vista de la Guardia Civil, menos da esa imagen. Hombre, Lorenzo Silva desde 2010 es miembro honorario de la Guardia Civil, no vamos a decir que sea un guardia civil, ¿no? Pero la verdad que Lorenzo Silva ha querido, más allá del problema con ETA, sobre todo salvar a la Guardia Civil de una imagen que a lo mejor también es cierta, oye, que son más de 150 años encima, es decir, que no son mamperos, que no son los que se reflejan en el crimen de Cuenca, que no son los que se dedican a sembrar el terror en la España rural, etcétera, sino que ahora es otra la Guardia Civil, ¿no? Y entonces, bueno, intentar ver el cuerpo de seguridad del Estado con un poco más de dignidad, esa es una de las funciones de estas novelas. José Luis, ¿querías intervenir? Sí, Fernando, vamos, Sí. en relación con lo que estás comentando, creo que por lo que he podido leer, efectivamente está muy implicado el autor con el Sí. cuerpo de la Guardia Civil. Efectivamente lo nombraron guardia honorífico y Sí. creo que incluso firma libros en los cuarteles. Entonces, Sí. me parece muy positivo el conocer cómo se puede sentir eh, la gente que trabaja en la Guardia Civil, y parece que da esa imagen. Pero quizás como posible lector o futuro lector me hubiera gustado encontrar un poco de más equilibrio en cuanto a que se busquen varios puntos distintos de vista, porque en el programa hay varios puntos de vista. Entonces, eso es lo que quizás echo un poco de menos tampoco puedo opinar mucho porque no he leído nada de este autor, y creo que quizás me falte poder leerlo más para poder sacar los matices que tú comentabas. Pero da la apariencia esa de que quizás faltaría un poco de equilibrio en cuanto a buscar que la historia, en una historia siempre hay muchos puntos de vista distintos, y que la virtud quizás esté en poder mostrarlos, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Es decir, las distintas caras, ¿no?, de los conflictos y sobre todo las listas, ¿verdad?, que puedan llegar a encontrarse en los mismos. Vamos, a mí es
me ha parecido completa porque, bueno, pues como lector de todas las novelas, no creáis que la visión que ofrece de la Guardia Civil es edulcorada, ni muchísimo menos. O sea, más grave que el problema de ETA, la Guardia Civil lo ha tenido con el problema de la corrupción interna en el propio cuerpo. Y ese es un asunto que ha tocado en otras novelas de esta serie, en donde Vila enfrentarse a compañeros que han cruzado, es en La marca del meridiano donde utiliza este término, la línea roja. Una vez que la cruzas, es decir, una vez que, si me permitís el coloquialismo, te pringas, porque admites un dinero, admites un favor, admites algo, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ese es un problema ético, si queremos, más grave, porque puede afectar a todo el desarrollo del cuerpo. Entonces, si lo vemos en su conjunto, 12 libros o de las 10 grandes novelas, dejando de lado los relatos, sí que vemos cómo Lorenzo Silva se preocupa también por marcar esas facetas negativas, que a fin de cuentas son facetas negativas que todas las personas llegamos a tener, ¿no? Es decir, las tentaciones que nos pueden poner en la mano, que nos pueden desviar de nuestro camino y que le puede afectar a un guardia civil, le puede afectar a alguien que está en los juzgados o a cualquier otra persona que sea un servidor público, funcionario público, ¿no? Entonces, esa es una visión. Es más, cuando terminéis de leer esta novela, lo hayáis leído, veréis que hay un personaje que precisamente cumple esta función aquí. Sí, ¿alguien quería intervenir a este respecto? Ahora, a ver, ¿por qué? He oído como si... que se había bajado el micrófono. Entonces, sí, es una situación espinosa, ¿no? El dar con objetividad, dar todas las teclas, ¿no? Para que de una manera armónica, cuando entramos en este mundo, podamos sentirlo tratado, bueno, pues con la delicadeza que lo merece, por una parte, por el gran sufrimiento que se ha causado, lo decía Concha, ¿no? Es decir, de toda la vida, de toda nuestra vida, por supuesto. Yo también me acuerdo siempre enfrentado a este problema, a este conflicto. Ahora está siendo sustituido por otro y acierta Lorenzo Silva al dejar ahí un hilo pendiente de a ver qué es lo que pasa, ¿no? dentro de esta situación. Bien, ¿alguna? Concha, sí. Solo una cosa más, no va exclusivamente del tema de ETA, evidentemente, pero como estamos hablando de que falta un poquito el punto de vista, yo creo que es que realmente no hay mucho escrito desde el punto de vista de un etarra, ¿no? Pero sí que me estoy acordando de una novela que se titula 100 metros, que es de 1976, es ya muy antigua, la leí en la universidad. Entonces es una novela es muy cortita, muy intensa y narra los 100 últimos metros en la vida de un etarra antes de ser abatido por la Guardia Civil, ¿no? Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa el tema, yo no la conocí. Está bien. 100 metros se titula. 100 metros, perfecto, sí, muy bien, muy bien. Pues siempre está bien complementar con invitaciones a otras lecturas este desarrollo. Gracias, Concha. Estupendo. Bueno, pues si os parece que ya hemos sobrepasado, con creces las 6:30, voy a poner fin a la acción.